En estos minutos voy a tratar de convencerles de poder tomar una buena porción de su tiempo en el desarrollo de líderes. I believe it's the difference between addition and multiplication. Y yo creo que esa es la diferencia entre la suma o la multiplicación. Do you remember what Brother Kevin said to you earlier today? ¿Recuerda lo que nos dio el hermano Dennis antes? All of us are busy. Todos estamos ocupados. Every calendar is full. Cada calendario de nosotros está lleno. But what are you busy with? Pero estamos ocupados haciendo ¿qué? Our biblical example here is the Apostle Paul. Nuestro ejemplo bíblico es el apóstol Pablo. Outside of Jesus, no one did this better than the Apostle Paul. Fuera de Jesús, nadie tuvo un ministerio más efectivo que él. We have a paragraph at the top that talks about Paul's life in one paragraph. Tenemos un párrafo al comienzo de la exposición de esta ley que habla de la vida del apóstol. We believe it takes a leader to raise up a leader. Creemos que se necesita un líder para levantar a otro líder. But it takes a great leader to raise up a whole bunch of them. Pero se requiere un gran líder para levantar una multitud de líderes. And that's what Paul did. Y eso fue lo que Pablo hizo. Just think for a minute of the long list of leaders that Paul poured his life into. Piensa tan solo en la lista tan larga de las personas, los líderes que él invirtió su vida con ellos. There was a man named Silas, Había un hombre llamado Silas, a great teacher. un gran maestro. There was a young man named Timothy. Hubo un joven llamado Timoteo. There was a great young pastor named Titus. Hubo un pastor joven, Tito. There was a doctor named Luke Hubo un doctor, un médico que se llamaba Lucas, who traveled with him on all of his journeys. quien lo acompañaba en sus viajes constantemente. There was another great preacher named Apollos. Había un gran predicador llamado Apolos. You can read about him in the book of Acts. Podemos leer de él en el libro de Hechos. And there was a couple named Priscilla and Aquila Y había una pareja que también, Priscila y Sila, who were also tent makers, and Aquila. Paul mentored and trained que them. también eran hacedores de tiendas. Paul gave his life to developing leaders. Pablo dio su vida para el desarrollo de otros líderes. He was a great apologist. Él era un gran apologista, defendía la fe, He was a good teacher. fue un gran maestro, But Paul had a main philosophy wherever he went, whatever city he went into. pero Pablo tenía una filosofía básica a todas las ciudades que él iba. He would go into the synagogues Llegaba a las sinagogas and find interested people. y buscaba a personas que tenían interés. He would share Christ, Compartía a Cristo, win some of them to the Lord, algunos eran alcanzados para el Señor, and then he would start selecting leaders out of that group of people. y de ese grupo de personas él iba seleccionando algunos líderes. He'd begin to equip and train them. Y él empezó a equipar y a capacitarlos. And he would leave a church behind with trained leaders in it. Y dejaba después de él salir un grupo de líderes dentro de la iglesia. Whenever he was run out of town prematurely, Cuando él tenía que salir prematuramente de una ciudad, he would leave Titus or Timothy behind to do the training of the leaders. venían Tito o Timoteo para continuar la capacitación de aquellos líderes. But he knew if he could equip some leaders, the church would make it. Pero él sabía que si él lograba equipar a algunos líderes, la iglesia tenía futuro. Do you remember what Dr. Maxwell said earlier? ¿Recuerden lo que el doctor Maxwell dijo anteriormente? Everything rises and falls on leadership. Todo depende, sube o cae dependiendo del liderazgo. As I studied through Paul's life in the book of Acts, here's what I discovered. Al yo de estudiar la vida de Pablo a través del libro de Hechos, le quiero compartir lo que yo he descubierto. These four things are what Paul gave his time to and what he set as goals. Estas son las 4 cosas a las cuales él le dedicó la mayor parte de su tiempo y en donde él puso sus metas. They're in your notes. Está en sus notas. Number one, finding and training leaders. Número 1, en la página 73, descubrir y entrenar líderes. But not just that, Pero no solamente eso, finding and training leaders who would train other leaders. sino también encontrando y entrenando líderes que encontraban y entrenaban a otros líderes. But not just that, Pero no solamente eso, finding and training leaders who would train leaders to plant churches. encontrando y descubriendo y entrenando líderes que también encontraban y entrenaban a otros líderes que plantaban iglesias. He wanted to establish the church where there was no church. Él deseaba establecer la iglesia donde no había. But not just that, Pero no solamente eso, finding and training leaders who would train leaders to plant churches in unreached areas. no solamente eso, sino también descubrir y entrenar líderes que entrenen a otros líderes para plantar iglesias, otras iglesias. In your notes, I want you to jot down 4 things.
En sus notas quisiera que hagan su apunte de 4 cosas. If you study the life of the Apostle Paul, Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, you see the law of explosive growth. usted va a notar la ley del crecimiento explosivo. After Paul finished his ministry, Después que Pablo terminó su ministerio, there were whole cities, habían ciudades completas, entire regions, regiones completas and sometimes entire countries y a veces países completos that had been saturated with the gospel. que habían sido saturados con el evangelio. Did you know what? Write down Acts 19:10. Usted ahora escriban Hechos 19:10. Acts 19:10. Hechos 19:10, escriban eso. Here's what it says. Esto es lo que dice. It said, and they continued to train disciples, Y continuaban entrenando, capacitando discípulos so that all who lived in Asia, para que todos los que vivían en Asia, both Jew and Gentile, tanto judíos como gentiles, heard the word of the Lord. recibieran la palabra del Señor. How long have you been working on South America? I believe the only hope we have of finishing the task of the Great Commission Creo que la única posibilidad o esperanza que tenemos de concluir la tarea de la gran comisión is to multiply, not just add. es multiplicar y no tan solo sumar. The population growth is much too fast. El porcentaje de nacimientos, de crecimiento de la población es demasiado de alto. Human beings are being multiplied. Los seres humanos están siendo multiplicados. Women are not having babies one at a time. Las mujeres no están teniendo solamente un bebé a la vez Amen? o una vez durante toda su vida. So it must be with us. Así que tiene que ser con nosotros. We've got to multiply parents of spiritual babies. Necesitamos multiplicar padres de bebés espirituales, Leaders who can practice the law of explosive growth. líderes que estén dispuestos a practicar la ley del crecimiento explosivo. It's our only hope. Es nuestra única esperanza. Let's write down 4 things that Paul the Apostle gave his time to as a leader. Escribamos 4 cosas a las cuales Pablo dedicó su tiempo como líder. Letter A, La letra A, evangelism and the selection of disciples in synagogues. el evangelismo y la selección de discípulos en las sinagogas. This is where he always began. Aquí fue donde él siempre comenzó. He knew there would be interested people in the synagogues. Sabía que en la sinagoga habían personas con interés de las cosas de Dios. And so he began to pull converts and seekers from those synagogues. Entonces él empezó a alcanzar convertidos y personas que estaban buscando a Dios de ese contexto. He would disciple anyone that was willing. Él estaba dispuesto a discipular a cualquiera que estaba dispuesto. Letter B, La B. he would mentor emerging leaders. Él entraba en una relación de mentor con líderes emergentes. From the group of disciples he would begin to select those that seemed to be leaders. Del grupo de discipulados que él fue formando, él escogía a aquellos que ya estaban listos para ser líderes. Here was his criteria. Y este fue su criterio. They had some public gift. Tenían algún don público, Perhaps they were a good speaker. quizás eran buenos oradores o comunicadores. They were influential. Eran personas que tenían influencia sobre los demás. They had influence with their peers and colleagues. Tenían influencia con sus colegas o con sus iguales. They were fruitful. Eran personas que habían dado fruto. They already were able to get the job done. Ya ellos tenían capacidad para lograr cosas. They were trustworthy. Eran personas que eran dignas de confianza. They were people of integrity. Eran personas con integridad. And they had a servant's heart. Tenían un corazón de siervo. They were already ministering and serving. Ya estaban ministrando y sirviendo de alguna manera, Even before they became leaders. aún antes de convertirse en líderes. Now, when Kevin talked to you about the law of priorities today, Cuando Kevin nos habló de la ley de prioridades hoy, he conceded that he said, I know this doesn't sound like it's like you're willing to serve and do anything. y él dijo, pareciera que si ponemos prioridades, pareciera que no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Like his pastor friend who painted the bathrooms. Como su amigo pastor The que baños. que tuvo que pintar el baño él solo. But listen to me. Pero If you'll train many leaders, Bien. there will be many leaders going out to do the work of the ministry. Habrá muchos líderes que saldrán a hacer la obra de ministerio. It's not that you're refusing to serve. No es que estamos nosotros no queriendo servir.
You're actually serving in a more wise way. sino que estamos sirviendo de una manera más sabia. You're multiplying the workers. Estamos multiplicando los obreros. 100 years ago, there was a man named John Mott. Casi 100 años atrás había un hombre llamado John Mott. He went around mobilizing people to be a part of world missions. Él fue movilizando personas en diferentes partes para que fueran parte de misión mundial. He went from city to city to city in North America, Fue de ciudad a ciudad en Norteamérica, calling people out to be missionaries. motivando personas que aceptaran el llamado misionero sobre sus vidas. One day, someone said to John Mott, Una vez alguien le dijo a este hermano, if this is so important, how come you're not a missionary? si esto es tan importante para ti, ¿por qué tú no eres un misionero? Here's what he said. Y esta fue su respuesta. He who does the work is not so profitably employed as he who multiplies the workers. Es el que hace el trabajo no está no está empleado con tanto beneficio como el que hace posible que otros puedan trabajar y se multiplican los obreros. Amen. Amén. You don't need to be painting bathrooms. Ustedes no tienen que estar pintando los baños. You need to be training 50 people who could train bathrooms. Tienen Paint que bathrooms. capacitar personas, 50 personas que quizás pudieran pintar el baño. Paint bathrooms, that's what I meant to say. Okay. Así Just que trying los to baños correct hay your que mistakes, Kevin. Hay que Okay. pintar los baños. I'm making some of my own. All right, letter C. La C. The third thing he gave his time to was to establish new churches. La tercera cosa a la cual dedicó su tiempo el apóstol Pablo fue estableciendo nuevas iglesias. He was in the process of birthing baby churches. Él constantemente estaba en el proceso de dar nacimiento a nuevas iglesias. In fact, look at Titus 1 through 5 in your notes. Noten Tito 1:5 en sus notas, Can you read that? que dice: Pablo, siervo de Dios, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Paul committed himself to training leaders. Pablo se comprometió a capacitar líderes. You know what Dwight Moody said? ¿Se recordarán lo que dijo Dwight Moody? He said, Él dijo, it is better to train 100 men than to do the work of 100 men. Él dijo, es mejor capacitar 100 hombres que hacer uno el trabajo de 100 hombres. But it's more difficult. Pero es más difícil. The fourth thing Paul gave his time to La cuarta cosa a la cual Pablo dedicó su tiempo, was communication to equip Christians. la comunicación para equipar o capacitar a los creyentes. Many of his letters are now in the New Testament. Muchas de sus cartas componen en nuestro Nuevo Testamento. He was teaching and exhorting them to live the Christian life, Él estaba enseñando y exhortando a que ellos vivieran la vida cristiana. attempting to call more laborers out of the harvest. Y también intentando hacer posible que otros respondan al llamado para la cosecha. Look at some of the truths about the law of explosive growth. Mira algunas de las verdades acerca de la ley del crecimiento explosivo. It's not about addition, but multiplication. No es sumar, sino multiplicar. It begins slow, but eventually mushrooms. El proceso comienza lento, pero luego crece y se multiplica rápidamente. It's not about doing things right, but doing the right things. No se trata de hacer las cosas correctamente, sino de elegir y hacer las cosas correctas en forma estratégica. It's not about prioritizing your schedule, but scheduling your priorities. No es tratar de dar la mayor importancia a la agenda en sí misma, sino de establecer claramente las prioridades en la agenda. Do you know what I've learned? ¿Saben lo que he aprendido? If I don't block out time in my calendar to train leaders, Si yo no saco bloques de tiempo en mi calendario para capacitar a líderes, many trivial tasks will consume my time. muchas tareas triviales, secundarias van a ocupar mi tiempo, Like painting bathrooms. como pintar baños. You've got to put the time in your calendar. When you go home, block out time every week, every month to train leaders. Hay que previamente sacar tiempo, bloquear espacios, momentos, tiempo para poder hacer este tipo de tarea. It's not about doing programs, but about developing people. No se trata de desarrollar programas, sino de desarrollar personas. Remember, people are your only eternal asset. Recuerden, las personas son nuestros recursos, el único recurso eterno que nosotros tenemos. It's not about reacting to crises,
but No- proactively investing your time in emerging leaders. No se trata de reaccionar ante una crisis, sino de invertir el tiempo proactivamente en los líderes. It's not about drawing fulfillment from doing the ministry, No significa sentirse realizado desarrollando, haciendo uno mismo el ministerio, but empowering leaders, drawing your fulfillment from watching other leaders grow. sino recibir la mayor satisfacción en otorgar poder y ver con nuestros propios ojos el desarrollo y crecimiento de otros líderes, Watching them do the ministry. mirándolo y capacitándolo para que ellos realicen el ministerio. And I love this last one. Y me encanta la última. It's not about a program, but about a movement. Y no se trata de un programa, sino de un movimiento. Do you know the difference between programs and movements? ¿Ustedes saben la diferencia entre programas y movimientos? You've all done a big program in your church, have you not? Todos hemos participado, hemos realizado algún tipo de programa grande en nuestras iglesias, ¿no? Okay. Programs usually start very big Los programas normalmente comienzan muy grandes, with lots of fanfare, con mucho entusiasmo, motivación, and then they usually shrink down y normalmente se van desgastando hasta que and fade away. después no los tenemos más. Movements usually start very, very small, Pero en cambio los movimientos normalmente comienzan pequeños, like with 12 disciples, como los 12 discípulos, por ejemplo. and grow very large. Y luego a lo largo del tiempo se van desarrollando y creciendo grandemente. At Equip, we'd rather see you do a movement than a program. En Equip preferimos que usted esté involucrado en un movimiento que en un programa. Amén. Amén. Start small if you have to. Podemos comenzar pequeños si es necesario. Perhaps just choose a few people to invest in. Quizás solamente coja varias personas para invertir su tiempo y energía con ellos. People that you see leadership potential in, Personas en las cuales usted ha notado potencial de liderazgo and start multiplying. y empiece a multiplicarse a través de ellos. I want you to write down a statement. Quiero que escriban en sus notas una declaración. This is one of my core values. Esto es uno de mis valores fundamentales My core value is leadership development, and here's my statement. y es del desarrollo del liderazgo. Y esta es la declaración. More time Más tiempo with less people equals greater kingdom impact. Más tiempo con menos personas es igual a mayor impacto en el reino. I'll say it again. Lo voy a repetir. More time Más tiempo with less people con menos personas equals greater kingdom impact. significa un impacto mayor en el reino. That doesn't make mathematical sense, Eso no tiene sentido matemático, but it's true. pero es verdad. Jesus proved it. Jesús lo probó. How many did he choose? ¿Cuánto escogió él? ¿A cuántos? 12. Paul proved it. Pablo también usó este principio. And many of the great leaders down through Christian history have done the same thing. Y muchos de los grandes líderes a través de la historia de la iglesia han hecho lo mismo. In fact, let me tell you a quick story as I close. Es más, déjeme contarle un relato al terminar. You know, in England, there have been some great leaders. Saben que en Inglaterra han habido grandes líderes. One of the early pioneers of the Nazarene church was a theologian by the name of John Wesley. Uno de los pioneros primeros es un teólogo You've all heard of conocido John como Wesley? Juan Wesley. Todos Okay. hemos escuchado de Juan Wesley. He's one of our heroes. Es uno de nuestros héroes. Did you know that John Wesley was absolutely committed to this law? Usted sabe que Juan Wesley estaba bien comprometido con esta ley, este principio. Listen to this. John Wesley's colleague or his friend was George Whitefield. Su amigo de ministerio fue George Whitefield. Both of them preached very, very well. Ambos eran muy buenos predicadores. Some would say that George Whitefield was a better preacher than John Wesley. La opinión general era que George Whitefield era el mejor de los dos, entre ellos el mejor predicador. Whitefield had been an actor before he became a Christian. He had a booming voice. Whitefield había sido un actor, entonces tenía una voz muy buena como predicador. He preached to 30,000 people at a time without amplification. Predicaba a 30,000 personas a la vez sin ningún tipo de amplificación. But Wesley was a better leader. Pero Wesley fue un mejor líder. You see, Wesley rode around a circuit around England. Wesley hacía su circuito. He trained his horse to ride from city to city so he could read a book while he was riding. Él entrenó a su caballo y pudiera ir por su propia cuenta de ciudad a ciudad para que él pudiera leer en el camino.
or maybe write a book. o escribir un libro, un diario. When he got to the city, he would preach the gospel. Cuando llegaba a las ciudades, él predicaba el evangelio. Those who responded, he organized them into class meetings. Aquellos que respondían, él lo organizó en clases, en grupos pequeños. The converts became disciples. Los convertidos eran discípulos. He gave them questions to ask each other. Él le daba una serie de preguntas que ellos se hacían uno al otro. From those class meetings, he began to select lay ministers, De esas clases o de esos grupos, él empezó a seleccionar algunos, young leaders laicos y jóvenes, that he began to train to preach, que él empezó a enseñar, a predicar, to lead the Methodist Church. para ser los líderes de la iglesia metodista. In fact, I visited a church in Bristol, England. Es más, yo visité la iglesia en Bristol, Inglaterra. Wesley actually built this church to train leaders. Y en realidad el propósito de Wesley construir esa iglesia fue para capacitar a líderes. It had a pulpit and some chairs, Tenía un púlpito y algunas sillas, but up top there was a glass room pero arriba había un salón que estaba rodeado de vidrio, where Wesley could stand and watch the preachers and the people respond. en donde él podía sentarse y ver al predicador y ver la respuesta de las personas. After the sermons, he could evaluate the speaker. Y después de su predicación, él los podía evaluar y la reacción y todo. He trained many, many leaders. Él entrenó de esa manera, capacitó muchos líderes. Now remember, George Whitefield was a better preacher, Recuerden, George Whitefield era un mucho mejor predicador, but he has almost no legacy, pero casi no tiene legado, nothing behind him. nada que quedó después. Wesley has a church. Wesley tiene una iglesia. You and I are Nosotros part of it. somos parte de lo que surgió después. The Methodist Church, the Nazarene Church, La iglesia metodista, la iglesia nazarena, because he was committed to training leaders. porque él estaba comprometido a capacitar líderes. One man that came along behind John Wesley, Un hombre que vino después de Juan Wesley, his name was Charles Simeon. su nombre era Charles Simeón. He also grew up in the Anglican Church, the Church of England. Él también, al igual que Wesley, creció en la iglesia anglicana. Charles Simeon decided he wanted to bring about transformation in the church and stay within the Anglican Church. Él decidió que quería traer transformación a la iglesia anglicana, pero quedarse dentro de ella. But he had trouble. Pero tuvo dificultades. His own congregation didn't even want him to speak Su propia congregación ya no lo quería escuchar, because he taught you must be born again. porque él estaba predicando fuertemente el nuevo nacimiento. Hello. Well, Charles Simeon decided if he's going to bring transformation to the church, he's got to do more than just impact his own congregation. Él decidió que si va a traer transformación a la iglesia, tenía que hacer más que impactar solamente su congregación local. So listen to what he did. Así que escuchen lo que hizo. His strategy is magnificent. Su estrategia es preciosa. He took a church parish right next to Oxford University. Él tomó una casa pastoral al lado de la Universidad de Oxford, Where young leaders were attending. donde estaban asistiendo a ese lugar en ese momento líderes jóvenes, And he signed up to speak in chapel as many times as they would let him. y él era una capilla, y él se anotó para poder predicar en los servicios de capilla la mayor cantidad de veces posible. And speaking in chapel, he would challenge those students to be leaders. Y predicando en la capilla de esa universidad, desafiabas a los estudiantes que ellos respondieran a Dios, To be radical disciples. para que pudieran convertirse en discípulos radicales de Cristo. And when he finished speaking, Y cuando él terminaba de hablar, he would invite them to a second opportunity. él lo invitaba a una segunda oportunidad. He would say, many of you are interested in what I'm talking about. Le decía, yo sé que muchos han mostrado su interés en lo que he estado compartiendo con ustedes. I want to invite you to something on Tuesday night. Quiero invitarle a una reunión los martes en la noche. He called them conversation groups. Él los llamó grupos de conversación. And all those students who were interested, they were seekers, they would come to that conversation group. Y todos aquellos que habían respondido en aquellos cultos y estaban interesados, iban a esa reunión. They would discuss these issues at a deeper level. Empezaban a discutir los asuntos de la fe y de la vida con Cristo de una manera más profunda. And then from the conversation groups, he would handpick young leaders. Y de ese grupo de conversación, él seleccionaba a los líderes jóvenes. He would have them over to his house on Sunday nights. Él lo invitaba a su casa a estar con él los domingos en la noche. He called them supper clubs. Él lo llamaba clubs de cena. They would eat together, Comían juntos,
Christians love to eat, don't we? A los cristianos nos gusta comer, ¿no? Amen. Okay. And then he would begin to train them. Y ahí también empezaba a capacitarlos a ellos. It was a group of about 15 people, 12 to 15 people in size. Era un grupo como de 12 a 15 personas en tamaño. And then from that group of young leaders, Y de ese grupo de jóvenes, de líderes jóvenes, he would handpick about 3 of them, escogía como 3 de ellos and he called it his inner circle. y lo llamó su círculo íntimo. They were seniors that year, in their final year of school. Eran las personas que estaban en su último año de estudios. They were preparing to go into ministry. Ya estaban ellos listos para entrar al ministerio activo. And he wanted to put the final training touches on their life. Y quería darle los toques finales para su ministerio, en sus vidas. Now, at this time, England had a very strange rule in the Anglican Church. En este tiempo la iglesia anglicana tenía una regla muy rara. The wealthy people controlled who was in the pulpit. La gente rica era la que controlaba quién predicaba. The wealthy people could purchase their pastor. Entonces la gente rica en realidad compraban o le pagaban quién quería que fuera su pastor. So Charles Simeon started raising a lot of money. Entonces Charles Simeon empezó a recolectar fondos And he placed his disciples in those pulpits. y él mismo puso a sus discípulos en esos púlpitos. One by one by one by one. Sus discípulos, uno por uno, en esos púlpitos de diferentes iglesias. He was placing trained leaders in those churches. Él estaba poniendo líderes ya equipados en esas iglesias. Now listen to this. Ahora escuchen esto. By the time that Charles Simeon died, Para el tiempo que Charles Simeon murió, 1/3 of all the Anglican churches in England were filled with his trained leaders. una tercera parte de todas las iglesias anglicanas estaban llenas de los líderes que él mismo había formado. Hallelujah. I can see it happening in South America. Yo lo puedo ver sucediendo aquí en Sudamérica entre nosotros. Amen. Amén. Amen.